Hola amigos, les doy la bienvenida a otro video. Esta vez les voy a contar un poco sobre las diferencias de los últimos modelos de Photoshop y los anteriores, y además cómo manejar las capas. En este momento tengo un archivo para poder mostrarles, generado en Photoshop a partir de una imagen. Lo que voy a hacer es abrir este archivo en el Photoshop CS. Hay que tener en cuenta que este archivo fue modificado y trabajado en el Photoshop CS3, y en ese programa hay herramientas que los anteriores no contienen, por lo que a veces cuando se abren en Photoshops anteriores piden rasterizar o convertir las imágenes a imágenes diferentes de la que creamos en un principio. Por ejemplo, llevo esta a Photoshop CS, que bien podría ser Photoshop 7 o Photoshop CS2, ya que lo que tiene de bueno el Photoshop en todas sus versiones es que un archivo generado en el último Photoshop se puede abrir en cualquiera de las versiones anteriores. En este caso me dice, por ejemplo, que hay datos desconocidos en una capa. Entonces puedo rechazar o puedo aceptar para convertir esa capa generada en el Photoshop CS3 como si fuera una nueva. En el caso de este archivo, mi capa que se llama ella, era una capa de objeto inteligente, y cuando la pasé a Photoshop CS, que no tiene esa opción, me la convierte a una imagen plana, digamos. Van a notar diferencias en el aspecto del Photoshop, tanto se maneja en la versión 7 del CS o CS2 de los nuevos como el CS3, CS4 o CS5. Hay que tener en cuenta que cada uno de estos programas necesita ser instalado en una máquina óptima para su uso. En el caso del Photoshop CS5, mínimo está pidiendo 4 GB de RAM y ya está trabajando con sistemas operativos más avanzados y componentes en la computadora mucho más avanzados también. Por lo que trabajar con el CS es una buena opción si la máquina es un poco viejita. Igualmente no hay que asustarse mucho porque todas las paletas son las mismas. La única diferencia es que en las nuevas versiones hay herramientas nuevas. Eso no quiere decir que cosas que se hacen en las últimas versiones no se puedan hacer en las primeras, ya que las últimas versiones con las herramientas nuevas tratan de simplificar pasos, que está bueno como para ahorrar tiempo y pasos. Como les decía recién, las herramientas son las mismas, o la mayoría de ellas, y los paneles también. Las diferencias están en el espacio de trabajo, ya que en las últimas versiones es más cómodo y mejor de usar. La disposición de las herramientas en la barra de herramientas son casi las mismas en relación a las nuevas. Esta es la versión CS. Las paletas, ¿no? con las ventanas de color, capas, canales, trazados, etc. Son todos más o menos iguales. Está bueno siempre trabajar con los últimos programas. Eso sí, la máquina tiene que resistirlo. En el caso de esta máquina en particular, como le falta un poco de RAM, anda bastante bien con el CS3, el CS y el CS4 también. Ahora el CS5 ya es un poco más pesado. Les voy a mostrar un poco cómo se manejan la paleta de capas, que es importante. Yo acá tengo la versión CS, mi paleta de capas, en la que se puede ver la miniatura de capa de esta forma. Podría agarrar y decir que quisiera que sea más grande como para ver todo el contenido. Estas opciones de paleta de capas está diferente en las otras versiones, ya que acá solamente puedo cambiar el tamaño, y en las otras puedo cambiar para ver qué quiero que me muestre, si el objeto en la capa en relación al documento o en relación a su propia imagen. Ahora después lo voy a mostrar. Acá cambio el tamaño de la miniatura, entonces puedo ver con más claridad qué imagen hay en cada capa. Entonces cada una de estas tiene nombre, y lo que puedo hacer en la versión esta del CS es agarrar una de las capas, por ejemplo a la 2, y arrastrarla hacia arriba. Acá voy cambiando el orden de las capas. Esto tiene que ver para la parte del montaje
cómo quiere uno que le queden las cosas, ¿no? El cielo, si lo arrastro por arriba, por encima de cada capa, va tapando las cosas. Lo mismo puede pasar con cualquiera de las capas. Este orden es el que genera la jerarquía y una correcta composición en la imagen. En las últimas versiones hay formas más fáciles de poder arrastrar o mover las capas, a diferencia de este, por ejemplo, que si yo quisiera mover a la persona y las alas, por ejemplo, debería seleccionar la capa y enlazarlas desde este botón, las capas que quiero mover a la par. Yo cuando agarro la herramienta de mover y muevo, habiendo seleccionado, se mueve todo en conjunto. Pero, control Z, si yo deselecciono estos ganchitos, que es el vínculo, y muevo la capa que tengo seleccionada y luego muevo las otras una por una, también es válido, pero no va a tener la correcta coordinación como debería ser enlazando. Otra opción sería, si no, crear un grupo, una carpetita, e ir arrastrando las capas para crear una correcta composición, ¿no? Separadamente, porque va a llegar un punto en el que tengan muchas capas sueltas, y con esta opción de carpetita como grupo van a poder organizarlas para no perderse en su composición. Lo que estoy haciendo es arrastrar las capas dentro de mi grupo. Ahí tengo todas, y lo que voy a hacer es ordenarlas ahora. Pongo la sombra por encima de el personaje, y el ala 2 que tiene que estar por detrás del personaje porque el pelo cubre el ala. Ahí está. Entonces ahora sí, fíjense que no está seleccionado, no está linkeado, digamos, acá con el ganchito, pero ya agarró el grupo la capa de grupo, y con la herramienta de mover puedo mover todo el contenido. Entonces es una forma mucho más fácil de poder desplazarse, poder desplazar el objeto por el proyecto. Lo que voy a hacer ahora es cerrar este archivo y abrirlo en el Photoshop CS3 como para ver alguna de las diferencias. Fíjense que el espacio de trabajo, por defecto, estas ventanas y muchas ventanas flotantes, que cuando yo estoy trabajando de alguna forma con estas ventanas superpuestas, no puedo trabajar bien en el fondo de la imagen. Tocando la letra F cambio a pantalla full screen, en el que puedo trabajar un poco más cómodo. Otra vez más puedo desplazarme mejor con toda la interfase a mi disposición. Voy a cerrar este documento y voy a abrirlo en el CS3 sin guardarlo. Con el Photoshop CS3 abierto, lo que voy a hacer ahora es arrastrar el archivo PSD al programa. Una vez que se abre, no me aparece ninguna opción de que se encontraron características en el archivo que no son reconocidas, por lo que está aceptada. Acá les contaba que la capa ella es un objeto inteligente, tiene un icono distinto, se identifica por eso. Entonces, como este programa lo reconoce, lo acepta y puedo trabajar con este tipo de objeto. El objeto inteligente es algo muy importante a nivel de Photoshop en las últimas versiones, porque nos permite trabajar de una forma más segura, cómoda y con mejor resultado. Tiene múltiples usos. Tal vez después los nombres como para que se tengan en cuenta. Fíjense lo que le comentaba del espacio de trabajo. Ahora en estas nuevas versiones es mucho más cómodo, porque se genera estos bloques, estas paletas están adheridas a los extremos. Entonces el documento puede verse en su totalidad, o si yo lo cambio a modo de ventana flotante, puedo encontrar la ventana, pero las paletas están adheridas a los costados, por lo que está bien, se superpone. Pero cuando yo agrando el documento, que está bueno trabajar así de esta forma, y hago un zoom, un poco, se genera este espacio de reserva para las paletas. Entonces el documento no está por debajo de las paletas, por lo que es mucho más cómodo trabajar. Además están estos botones para poder adaptar las herramientas a como eran las antiguas, las heredadas.
estas dos columnas o una columna sola, entonces se está ganando más píxeles en el espacio de trabajo. Y los espacios de trabajo se pueden predeterminar desde este icono de acá o desde ventana, espacio de trabajo, y cambiarlo a alguno de los que ya vienen, o a medida que van usando paletas nuevas, ¿no? Viendo ventanas como, qué sé yo, por ejemplo, color, que yo no la uso, acá aparece, pueden agarrar y guardar el espacio de trabajo, con un nombre nuevo para después utilizarlo y no tener que ir cargando ventanas por ventanas. También, si están muy acostumbrados a trabajar con el Photoshop antiguo, pueden agarrar toda la ventana y arrastrarla por fuera y trabajar por ventanas flotantes. Esto por si están muy acostumbrados a trabajar con estos Photoshop como el CS, CS2, o solamente trabajar con las capas con las ventanas que necesitan. Por ejemplo, yo podría agarrar y sacar todas las ventanas y traer al frente solamente mi ventana de capas, que es con la que voy a trabajar ahora. Entonces no tengo ni barra de herramientas ni las ventanas, bueno, menos que me pose sobre el costado y aparecen virtualmente, y cuando yo salgo se van, como para poder estar ahí. Por eso el espacio de trabajo es mucho mejor, más rápido, más dinámico en estas últimas versiones. Lo que voy a cambiar ahora es la forma en la que se van a ver estas miniaturas de capas, para que sea más cómodo. Desde la opción contextual en la ventana de capas voy a abrir las opciones de paleta y acá voy a decirle que la miniatura de capa sea más grande, y acá tengo opciones nuevas que me dicen qué quiero ver en esta miniatura de capa. Si los límites de la capa, es decir, el objeto, que se vea solamente la miniatura, el objeto que está en la capa, o que se vea el objeto en la capa en relación al lienzo. Entonces voy a dejar la que tenía puesta, límites de capa. Lo que se ve ahora es, en mi miniatura, solamente lo que contiene la capa. Ahora, cuando yo lo cambie a todo el documento, se va a ver lo que está en mi capa en relación al lienzo. Fíjense que en esta ala, por ejemplo, la de atrás, se ve en la miniatura el ala, pero en chiquita, porque se muestra el lienzo, es decir, el objeto en relación al lienzo. Esto está bueno para saber dónde está ubicado el objeto cuando se trabaja en un lienzo con muchas cosas, pero si el lienzo es muy grande y el objeto es chiquito, se pierde y tal vez no se puede llegar a apreciar. Así que el límite de capa está bueno para trabajar, porque sabes bien qué hay en cada capa. Entonces lo que podría hacer ahora es, como hacía en el otro Photoshop, agarrar y arrastrar capa por capa para cambiar el orden de estas y así generar un montaje distinto. Lo que voy a hacer ahora es mi espacio de trabajo, restaurarlo, porque una vez que trabajé y quedó todo tirado por todos lados, le voy a decir que quiero que vuelva a mi espacio de trabajo habitual, que como lo guardé y lo cargué ahora, vuelve a su estado original. Voy a abrir este documento en Photoshop CS4 para ver la última diferencia. Con el CS4 abierto, lo que voy a hacer ahora es arrastrar el mismo archivo al programa. Fíjense que ahora el espacio de trabajo cambió también, ya es mucho más compacto. Visualmente cambia bastante y creo que este es el más cómodo para trabajar, porque les paso a mostrar, si bien tiene herramientas nuevas y cosas muy novedosas para trabajar, tiene ya espacios de trabajo predeterminados como esenciales, básicos, para trabajar con tipografía, con video, con web, muchas cosas. La miniatura de capa es la que estaba trabajando antes, que sea grande y que se vea solamente el contenido. Acá también, bueno, como les contaba, se puede arrastrar y demás. Lo que les contaba al principio de enlazar las capas para moverlas juntas, en estos nuevos Photoshop a partir del CS2 creo, si creo que el CS2 o el 3 si no está bien, para mover las capas juntas se debe mantener la tecla clic, la tecla control y hacer clic sobre las capas que se quieren mover en conjunto. Entonces se va sumando como por selección de capas
¿no? La capa que quiero mover. Con la herramienta mover seleccionada, muevo esas que tengo seleccionadas, que están acá en azul. Si no, lo que se podría hacer es agarrar, también seleccionarlas y con este botón de linkearlas, el ganchito, se linkea la capa. Entonces, con cualquiera de estas seleccionadas, como tiene el ganchito acá al costado, cualquiera que agarre, voy a poder moverla. No es necesario agarrar una por una para moverla. Pero eso es en función de la composición que se tenga. También es válido hacer el grupo y moverlas a partir del grupo, o si no, con un clic y manteniendo la tecla Shift hasta el final de, no sé, de la capa que se quiera, se autoselecciona todas las que están a lo largo. O sea, si yo hago clic acá, Shift, clic en la última capa, selecciono todo para mover. Ahora, selecciono esta capa y esta con Shift, hace toda esta selección y muevo solamente Alt Z, Control Alt Z, Control Alt Z. Este espacio de trabajo, como les decía, es mucho más dinámico porque también, bueno, podemos cambiarlo a la forma heredada sería, pero también podemos agarrar y las miniaturas estas de las paletas, podemos agarrarlas y arrastrarlas por fuera y no aparece todo el nombre, sino que aparece esta miniatura, hace referencia a la herramienta que es. Por ejemplo, esta de color yo la arrastré por fuera y me muestra la miniatura. Entonces hago clic y me despliega la herramienta. Hago clic y se achica. Entonces es mucho más fácil trabajar con este cuadradito de herramienta que no me ocupa tanto en la pantalla. El zoom también, ¿no? El documento se adapta al formato y la ventana queda acá al costado, óptima para que no se superpongan las cosas. Y en el caso de que estuviéramos trabajando con otro archivo más, esto es algo que tiene muy bueno el programa, cambia la forma de previsualizar los documentos y navegar por los mismos. En el Photoshop CS, por ejemplo, se ve ventana por ventana y lo que se puede hacer es poner todas las ventanas de los documentos que están trabajando en forma de mosaico, es decir, una ventana al lado de la otra. En este Photoshop, a partir de solamente CS4, se puede navegar a partir de estas solapas, como los navegadores de ahora, el Mozilla, el Explorer, el Chrome. Entonces es más fácil desplazarnos por los archivos sin tener esas ventanas flotantes, que si se quiere también se puede hacer, porque arrastro esta ventana por fuera y ya tengo mi ventana flotante, pero es bastante molesto porque tengo una encima de la otra, así que puedo arrastrarla hasta esta parte superior del espacio de trabajo y se adapta en forma de solapa. También puedo, con este icono de organizar el documento, decirle de qué forma quiero ver estos dos documentos o más que esté trabajando: forma vertical, forma horizontal, para poder compararlos en el caso de que tenga el mismo y se esté viendo alguna comparación, ¿no? Si tengo muchos más, tengo diferentes tipos de opciones. Voy a trabajar con el documento seleccionado que sea. El Photoshop CS5 es bastante parecido a este en cuanto al aspecto visual, pero tiene herramientas más modernas que la verdad que si te pones a ver lo que hace quedas con la boca abierta, es realmente increíble. Este Photoshop es bastante avanzado, pero si se tiene en cuenta lo que hace el CS5, la verdad que las cosas van progresando muchísimo. Pero ojo, eso no quiere decir que lo que hace el CS5, el CS no lo puede hacer, solamente que la forma de trabajar es más rápida, más cómoda, mejor y acorta mucho más el tiempo. Bueno, nada más por ahora. Un truquito más que les voy a dar es cuando tengan un archivo en el que están trabajando con muchas capas, por ejemplo, cuando quieren poner la atención en una capa, en una sola de las capas en las que están trabajando, por ejemplo acá en la persona, ¿no? En vez de sacar el ojito a cada una de las capas, que es algo muy molesto en el caso de que tenga muchas capas, con la tecla Alt seleccionada se hace clic en el ojito de la capa que se quiere trabajar y se puede trabajar solamente en esta capa, es decir que se le van el ojito a todas las otras capas y queda solamente en esta. Con el Alt y clic de vuelta, o para comprobar solamente cómo está esta capa, Alt y clic de vuelta en el ojito, aparecen todas las capas otra vez.
Bueno, espero que haya servido algo. Nos vemos en la próxima.